Hola a todos. Bienvenidos a Miedo Crudo. Si te gusta el contenido que estás viendo, asegúrate de darle un gran like y suscribirte al canal haciendo clic en el botón rojo. Aquí encontrarás, describe brevemente el tipo de contenido que haces, historias emocionantes, tips útiles, o lo que corresponda, así que no querrás perderte nada. Y no olvides activar la campanita para que YouTube te avise cada vez que suba un nuevo vídeo. Vamos con el vídeo. En el pequeño pueblo de Calverne, la niebla se alzaba cada noche como un sudario que envolvía las casas de madera y piedra. Los aldeanos vivían con miedo, pues desde hacía semanas, los cadáveres empezaron a aparecer. No eran simples muertes, los cuerpos estaban pálidos, exangües, con 2 perforaciones en el cuello que parecían marcas de colmillos. «Es el vampiro», susurraban en las tabernas, mirando por encima del hombro. Nadie osaba salir después del ocaso, y las puertas se reforzaban con cruces y ajos. Pero para Elena, una joven de cabellos oscuros y ojos inquisitivos, el miedo no era suficiente para contener su curiosidad. Desde niña había escuchado las historias de su abuela sobre las criaturas de la noche, pero nunca creyó en ellas. Hasta que encontró a su amigo Daniel una mañana, tirado en el bosque, con la piel fría como el mármol y el cuello marcado por las inconfundibles señales del monstruo. La rabia superó su temor. Elena decidió que esa noche buscaría al responsable. Armada con una estaca de madera, un crucifijo y un frasco de agua bendita que le dio el anciano sacerdote del pueblo, se aventuró al bosque bajo la luna llena. El aire estaba cargado, pesado, y los árboles parecían murmurar advertencias. Elena avanzaba con cautela, siguiendo las marcas que había encontrado cerca de los cadáveres, huellas apenas perceptibles y ramas rotas. Finalmente, llegó a una cueva oculta tras una cascada. La entrada exudaba un frío antinatural. Con el corazón latiendo como un tambor, Elena se adentró. Dentro, la oscuridad era total, pero un tenue resplandor rojizo emanaba del fondo. Al acercarse, vio un altar improvisado rodeado de huesos y telas ensangrentadas. Y allí estaba él. El vampiro. Era alto, de piel pálida como la cera y ojos rojos que brillaban como brasas. Su sonrisa dejaba al descubierto colmillos afilados que goteaban sangre fresca. «¿Qué tenemos aquí?», dijo con una voz que resonaba como un eco en la caverna. «Una niña valiente». Elena alzó el crucifijo con manos temblorosas. «Retrocede, monstruo», gritó. El vampiro soltó una carcajada, un sonido que hizo que el aire pareciera congelarse. «Oh, querida, ¿crees que esas baratijas pueden detenerme? He vivido siglos, he visto imperios caer y levantarse. Tú no eres más que un susurro en mi eternidad». Con un movimiento que Elena apenas pudo seguir, el vampiro estuvo frente a ella. La sujetó por el brazo con una fuerza que le hizo soltar la estaca. Pero antes de que pudiera morderla, Elena sacó el frasco de agua bendita y lo arrojó sobre su rostro. El vampiro gritó, un alarido inhumano, mientras su piel chisporroteaba y se quemaba. Aprovechando el momento, Elena recogió la estaca, y con todas sus fuerzas, la clavó en su pecho. El vampiro se tambaleó, con los ojos llenos de furia y sorpresa, antes de desplomarse. Su cuerpo comenzó a desmoronarse en cenizas, dejando tras de sí solo un eco de su risa. Elena salió de la cueva, exhausta pero triunfante. El amanecer la recibió con su cálida luz, disipando la niebla y los temores de la noche. El pueblo celebró su valentía, pero Elena sabía que la oscuridad siempre encontraría una forma de regresar. Y aunque había derrotado a un monstruo, se preguntaba cuántos más acechaban en las sombras, esperando su momento. Desde entonces, cada noche, Elena mantenía su estaca cerca. Por si acaso. La aldea de Barnem estaba rodeada de densos bosques que parecían respirar. Durante el día, la luz apenas lograba atravesar el espeso dosel de hojas, pero por la noche, los árboles se transformaban en siluetas amenazantes que susurraban secretos oscuros. Nadie se atrevía a entrar al bosque después del ocaso. Todos conocían la leyenda, los hijos de la noche moraban allí, vampiros inmortales que se alimentaban de la sangre de los incautos. Sin embargo, no siempre fue así. Hace generaciones, Barnem había sido un lugar próspero, lleno de vida. Pero todo cambió una noche cuando un extraño llegó al pueblo.
Era un hombre de aspecto elegante, con una capa negra que arrastraba tras de sí y ojos de un rojo profundo que parecían mirar directamente al alma. Se presentó como Lord Cal, un noble viajero en busca de refugio. Los aldeanos, hospitalarios por naturaleza, le ofrecieron una cálida bienvenida. Pero esa misma noche, la primera familia desapareció. Sus cuerpos fueron encontrados al amanecer, pálidos como la luna y completamente drenados de sangre. Lord Cal desapareció, pero el bosque nunca volvió a ser seguro. El regreso de la oscuridad. 100 años después, el pueblo vivía bajo la constante amenaza de los vampiros. Cada generación había aprendido a temer la noche, a proteger sus hogares con ajos y cruces, y a jamás mirar hacia el bosque si escuchaban susurros entre los árboles. Entre los aldeanos vivía Elise, una joven huérfana que había crecido escuchando las historias de los vampiros. Su madre había sido una de las víctimas, asesinada cuando Elise era apenas una niña. Desde entonces, había jurado que encontraría una forma de acabar con los monstruos que atormentaban al pueblo. Una noche, mientras el pueblo dormía, Elise escuchó un grito desgarrador que provenía del bosque. Contra todo instinto, tomó una antorcha y salió corriendo hacia el origen del sonido. Allí, entre los árboles, encontró a un hombre joven, cubierto de sangre, pero vivo. ¿Quién eres?, preguntó Elise, alzando la antorcha. Mi nombre es Adrián, respondió él con dificultad. He escapado de ellos. Adrián le explicó que había sido prisionero de los vampiros durante años, utilizado como fuente de alimento. Pero lo que más intrigó a Elise fue lo que Adrián le contó después. Hay un modo de acabar con ellos. Pero requiere valor y sangre. El pacto con la sombra. Adrián le habló de una antigua reliquia conocida como el corazón carmesí, una gema encantada que podía destruir a los vampiros. Sin embargo, estaba oculta en las profundidades del bosque, en el mismo lugar donde Lord Cal había establecido su guarida hace un siglo. Elise no dudó. Con la ayuda de Adrián, comenzó a prepararse para la peligrosa misión. Reunieron ajos, agua bendita y una espada bañada en plata, forjada por el herrero del pueblo. El viaje al corazón del bosque fue aterrador. Las sombras parecían moverse por voluntad propia, y los susurros se transformaban en gritos que helaban la sangre. Finalmente, llegaron a una enorme mansión en ruinas, cubierta de enredaderas y rodeada de un aire pesado y oscuro. Dentro, la mansión era un laberinto de pasillos interminables y habitaciones llenas de polvo. Pero en el salón principal, sobre un pedestal de piedra, brillaba el corazón carmesí. Cuando Elise se acercó, una voz profunda resonó en la sala. ¿Crees que puedes robar lo que me pertenece? De las sombras emergió Lord Cal, tan imponente como lo describían las leyendas. Sus ojos rojos se clavaron en Elise y Adrián, y su sonrisa dejó al descubierto colmillos afilados. He esperado mucho tiempo por alguien como tú, Elise, dijo Cal. La sangre de tu madre fue dulce, pero la tuya será un festín. El enfrentamiento final. Cal se movió con una velocidad inhumana, esquivando los ataques de Elise y Adrián como si fueran lentos insectos. Con un simple gesto, lanzó a Adrián contra una pared, dejándolo inconsciente. Elise, desesperada, recordó las palabras de Adrián: el corazón carmesí se activa con sangre. Con una mezcla de miedo y determinación, Elise se cortó la palma de la mano y dejó caer su sangre sobre la gema. El corazón comenzó a brillar con una luz intensa, y Cal retrocedió, gruñendo de dolor. No sabes lo que estás haciendo, rugió. Pero Elise no se detuvo. Tomó la gema y la alzó hacia Cal. Una explosión de luz llenó la sala, y los gritos del vampiro se mezclaron con el sonido de la piedra desmoronándose. Cuando la luz se desvaneció, Cal no era más que cenizas, y la mansión comenzaba a colapsar. Elise cargó a Adrián y logró escapar justo antes de que el lugar se hundiera en el suelo. El precio del sacrificio. Elise regresó al pueblo como una heroína, pero sabía que la paz no duraría para siempre. Aunque Cal había sido destruido, el corazón carmesí le había mostrado un atisbo del futuro. Los vampiros regresarían, liderados por una fuerza aún más oscura. Desde entonces, Elise se convirtió en la protectora de Barnem, entrenando a una nueva generación para enfrentarse a las sombras. Porque sabía que la verdadera batalla no había hecho más que comenzar. El pueblo de Eldermur era un lugar de secretos.
rodeado por colinas boscosas y un lago oscuro como la medianoche, los aldeanos vivían bajo una regla no escrita: no hables de la mansión en la colina. La mansión Blackthorn había estado allí desde siempre, una silueta imponente que parecía vigilar el pueblo. Sus altos muros de piedra negra y sus ventanas cerradas eran un recordatorio constante de su misteriosa historia. Los más ancianos contaban que, hacía siglos, la familia Blackthorn había sido poderosa y temida, dueños de vastas tierras y riquezas inimaginables. Pero un día, desaparecieron. Algunos decían que habían sido maldecidos, otros, que nunca se habían ido del todo. La desaparición de Emma. Una noche, en pleno invierno, Emma, la hija del herrero, desapareció. Tenía apenas 16 años, y su risa solía llenar las calles del pueblo. Su padre la buscó desesperadamente, pero lo único que encontró fue su chal en el camino que conducía a la mansión Blackthorn. Los aldeanos se reunieron al día siguiente, murmurando entre ellos. Sabían lo que significaba: la mansión había reclamado otra víctima. Sin embargo, nadie se atrevía a investigar. Nadie, excepto Jonas, el hermano mayor de Emma. Jonas era un joven decidido, con el cabello desordenado y un temperamento tan ardiente como el fuego que alimentaba la fragua de su padre. No podía quedarse de brazos cruzados mientras su hermana estaba en peligro. Si nadie más tiene el valor de enfrentarse a lo que sea que vive en esa mansión, lo haré yo, declaró. La entrada a la oscuridad. Esa misma noche, Jonas partió hacia la mansión, armado con una espada de plata que él mismo había forjado y un frasco de agua bendita que le dio el párroco del pueblo. El camino hacia la mansión estaba envuelto en un silencio antinatural. Ni siquiera los animales nocturnos se atrevían a romper la quietud. Al llegar a las enormes puertas de hierro, Jonas las empujó con fuerza, y un crujido ensordecedor resonó en la noche. El interior de la mansión estaba cubierto de polvo y telarañas, pero había algo extraño: las velas estaban encendidas, y las sombras bailaban en las paredes. Jonas avanzó con cautela, siguiendo un rastro de huellas pequeñas que reconoció como las de Emma. El Salón de los Eternos. Las huellas lo llevaron a una enorme sala con un techo abovedado y paredes cubiertas de retratos antiguos. En el centro de la sala, había una mesa larga, y alrededor de ella, figuras pálidas y elegantes, vestidas con ropas de épocas pasadas. Sus ojos brillaban con un rojo sobrenatural, y sus sonrisas dejaban ver colmillos afilados. «Bienvenido, Jonas», dijo una voz melodiosa. Al final de la mesa, sentado en un trono de madera oscura, estaba Lord Alaric Blackthorn, el líder de los vampiros. A su lado, Emma. Jonas sintió que el corazón se le detenía al verla. Estaba viva, pero su piel estaba más pálida de lo normal, y sus ojos tenían un brillo extraño. «Deja a mi hermana ir», exigió Jonas, levantando su espada. Alaric rió suavemente, un sonido que parecía llenar toda la sala. «Tu hermana nos pertenece ahora. Pero no te preocupes, joven herrero. Tú también tendrás tu lugar entre nosotros». La lucha desesperada. Sin esperar una respuesta, Jonas atacó. Su espada de plata cortó el aire, obligando a los vampiros a retroceder. Pero eran rápidos, más de lo que él había imaginado. Cada vez que lograba herir a uno, otro aparecía desde las sombras. Alaric observaba desde su trono, disfrutando del espectáculo. «Eres valiente, muchacho, pero la valentía no es suficiente». Cuando Jonas estaba a punto de ser superado, recordó el frasco de agua bendita. Lo arrojó al suelo, y una explosión de luz llenó la sala. Los vampiros gritaron y retrocedieron, dándole a Jonas un respiro. «Emma, ven conmigo», gritó, extendiendo la mano hacia su hermana. Pero Emma no se movió. «No puedo, Jonas. Es demasiado tarde para mí». Sus palabras lo golpearon como un martillo. «No digas eso. No voy a dejarte aquí». «El sacrificio». Alaric, furioso por la interrupción, se levantó de su trono. «Si tanto deseas salvarla, te haré una oferta. Toma su lugar. Deja que ella sea libre, y tú te unirás a nosotros». Jonas sabía que no podía confiar en el vampiro, pero cuando miró a los ojos de Emma, vio el miedo y la esperanza en ellos. «Acepto», dijo finalmente, dejando caer su espada. Alaric sonrió, mostrando sus colmillos. «Un noble sacrificio». Antes de que Jonas pudiera reaccionar,
Alaric lo mordió. El dolor fue insoportable, pero cuando todo parecía perdido, Emma tomó la espada de plata, y con un grito de desesperación, la clavó en el corazón de Alaric. El líder vampiro soltó un alarido, y su cuerpo comenzó a desmoronarse en cenizas. Los otros vampiros, sin su maestro, huyeron en pánico, desvaneciéndose en las sombras. El amanecer. Cuando la primera luz del amanecer entró por las ventanas, Jonas y Emma salieron de la mansión. Aunque habían sobrevivido, Jonas llevaba la marca del vampiro, su piel estaba más pálida, y sus ojos reflejaban un leve brillo rojo. Sabía que su tiempo era limitado, pero estaba decidido a usarlo para proteger a su hermana y al pueblo de cualquier amenaza futura. Desde ese día, la mansión Blackthorn quedó en ruinas, y los vampiros no volvieron a Eldermoor. Pero Jonas sabía que la oscuridad nunca desaparece del todo.